Euríades Huertas, de las tablas, de la tierrita, aquí en Caras Nuevas. Gracias por haber venido hasta Caras Nuevas. Gracias a ustedes. A ver, Euríades, un científico que quiere llegar a la asamblea, ¿por qué dejar las aulas y los laboratorios por el hemiciclo de la asamblea? Que en la asamblea seguro hay más problemas sin resolver que los que resolverías en un laboratorio o en las Definitivo. aulas con la ciencia. ¿Por qué hacerlo? Bueno, mira, todo esto surgió cuando yo me gradué a los 21 años como licenciado en biología y pues prácticamente una vez ya egresado de la universidad, tuve 2 años desempleado, ¿no? Entonces, a manera de anécdota también, ya una vez teniendo ya este título y todo, busqué oportunidades pues en mi área, en biología, en laboratorio clínico, que también tengo un técnico en laboratorio clínico, y entonces una vuelta me enteré que había una vacante de técnico en laboratorio clínico en el MINSACAPSI de Los Santos, en la villa. Ujú. Y me acerqué allá a recursos humanos y todo, y le entregué mi hoja de vida, mis credenciales. Y lo primero, es más, ni me preguntaron cómo me llamaba, cuál es su nombre, nada. Lo primero que me preguntaron fue, ¿usted por quién viene recomendado? Entonces yo le dije, no, yo no vengo recomendado por nadie, yo vengo aquí porque tengo las competencias, tengo los credenciales para el puesto que se está solicitando y vengo a ver, pues, a aplicar. Y me salieron con un cuento que si, bueno, esto vamos a elevarlo al ingeniero tal, a, allá a todos los estatutos y cuando viene nosotros revisamos. Eso fue ¿En qué año fue eso? en el 2021. En el 2021. 2021. Todavía estoy esperando Claro. Sí. Y ahora menos se me llama. Ahora menos, sí, que ya ni llamen. Porque, entonces, eso entre otras, pues, Pero esa fue una razón injusticias. importante para que tú dijeras, oye, yo Claro, debo ser parte del cambio. claro, definitivamente. Eso fue un motivo de peso, de tantos otros, pero ese fue un motivo de mucho peso que me llevó. Pero luego también decías, porque tú has estudiado mucho, viendo tu currículum nos damos cuenta que la parte académica es algo que has reforzado mucho. O sea, tú has vivido lo que vive una gran parte de la población joven panameña que sale de la universidad y no encuentra trabajo. ¿Cómo es Correcto. experimentar eso en primera persona? Ahora una persona que además es candidato a diputado. Bueno, esto lo principal, a enfrentarlo, yo diría que haciéndolo de la manera correcta que para mí, independientemente de la preparación académica, de los grados, de los títulos que uno tenga, al final de esta tesis yo concluí que la variable problema no es tanto la formación. Incluso casualmente en Los Santos, históricamente tuvimos, no voy a mencionar el corregimiento, un representante que no sabía ni leer ni escribir y ganó. De que ganó, ganó. Y así hemos tenido desde ese tipo de personajes hasta personajes muy preparados, doctores, más graduados que un termómetro. Sin embargo, los resultados aquí están, han sido los mismos. ¿Cuál es Es, la variable es mucha problema? cuestión de voluntad. Correcto. La ética y la moral, o sea, saber diferenciar lo bueno de lo malo. Lo bueno se imita, lo malo se descarta. Así. Parece sentido común, pero ha sido bastante difícil para muchos. Y ahí es donde entra la variable, yo pienso que son los intereses, el conflicto de interés, tanto comerciales, individuales. El tema que yo también quisiera dejar muy en claro la diferencia que hay entre los donantes de campaña y los inversionistas. Porque ¿qué pasa? Que la inversión, o sea, quieren disfrazar la inversión como donación. Eso daña para mí eso es lo que daña por completo. Y cómo lo puedes hacer en tu campaña? Por ejemplo, tomando en cuenta que, claro, una campaña no se hace gratis. Claro, ¿Cómo, correcto. cómo, cómo lo vas a lograr? Transparentar eso y que si llegas a la asamblea luego de las votaciones del 5 de mayo, tus votantes tengan la garantía de que realmente los vas a representar y que no vas a depender de lo que te han donado Claro, y para hacer la campaña. ya me ha pasado, o sea, han llegado pues con la intención y me dicen pues que quieren apoyar la campaña y
porque creen en las propuestas, creen en mis valores, en mi ética, en las ideas que tengo. Pero, sin embargo, a la final del discurso me salen con que, pero acuérdate que si ganas tienes que acordarte de mí. No, 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 ¿Y no, les no, no, dices no. que no? Aguanta y sí. Ahí vamos a parar la carreta porque eh, yo, ok, voy a ser diputado de un circuito, circuito 71, pero el diputado es del circuito, pero legisla para el país. Eso hay que tenerlo también muy en claro. Y cuando me llegan con eso, yo muy respetuosamente le digo, "Miren, agarre ese mismo dinero, métalo a la bolsa de valores, en bienes raíces, compre Bitcoin si le da la gana, pero en campaña, por lo menos en mi campaña, ¿A no. cuántos les has dicho que Muchas no? gracias a eso. Han como a unos 3 individuos ya, por ¿Eres la costumbre, por la por costumbre? la Porque ya lo han costumbre, hecho claro. antes con otros Claro, y candidatos. piensan que porque uno es nuevo, es novato, amateur en esto, quieren hacer lo mismo, pero no, También eres líder de una banda de rock, pero naciste en una familia de músicos típicos. ¿Cómo se total. explica esto? Bueno, sí, por parte de mi papá, o sea, mi familia paterna, son bastante conocidos allá en Los Santos, los hermanos Huertas, antes hermanitos Huertas, que pues están en todo esto de la cantadera. Mi papá incluso se dedicó 20 años a la música típica panameña, fue bajista de Ulpiano Vergara. Por parte de mi mamá también, mis tías cantalantes de tamborito y todo eso. Y bueno, aquí Y salí tú yo, cantando rock. rock, Pero exacto. al menos si aprendiste algún torrente, ¿no? Claro, ¿Qué no, torrente te sabes? sí, esto Gallino Lamento, esto Mesano, que fueron los primeros que me enseñó mi papá en la guitarra, ¿no? Los primeros pininos. Y, pero también pues la influencia de una película en particular que marcó mi infancia, que es donde actúa Jack Black, que se llama La Escuela de Rock. Y yo escuché esto, ¿no? Entonces, en la tiza, en las tablas, o sea, lo que suena en aquel entonces, estamos hablando de 2004 por allá, lo que se escuchaba era Ujú. cantadera y típico en cualquier rincón en donde iba, pero cuando yo escuché este género, o sea, fue como una energía, es lo que transmite el género, cosa que no me transmitía la cantadera, la música típica, y yo pues me incliné por ese lado. Con todo y que mi papá me decía que, oye, no, no, pero a ti no te gusta el típico, esto, Pero qué bonito que la música te permita ver, además, toda la diversidad que existe. O sea, crecer en un ambiente de un tipo musical, pero que a ti te guste otro y que luego que se pueda convivir acerca de eso. Y además los claro, músicos panameños que nosotros tenemos que han tenido esa facilidad de poder integrar, de fusionar todos esos géneros claro. de música. Me decías antes de entrar que te preocupa la deserción agrícola en la provincia de Los Santos. ¿Qué es la deserción agrícola? Bueno, así como existe la deserción escolar, que es cuando un estudiante pues, abandona los estudios por X o Y motivo, también está la deserción agrícola. Cada vez son más los abuelos, los padres allá, especialmente el circuito 71, que le aconsejan a los nietos que estudien, que se preparen, porque mire que este trabajo es muy difícil, hay que aguantar mucho sol, no es fácil. Y eso al mismo tiempo me preocupa por un tema muy medular, que es la soberanía alimentaria. Hace mucho tiempo se hablaba sobre esto y es muy importante resaltar algunos temas que saqué de una fuente oficial, que es el cierre del año agrícola del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, del MIDA, en el año 2021-2022, que dice que hay varios rubros en los que no somos soberanos ¿Cómo desde el punto cuáles? de vista alimenticio. El primero es el maíz de piensos. El maíz de pienso no es más que el maíz este que se utiliza para la producción animal. Pues, no es el que comemos en la changa, en todo lo demás. Ese es uno. Poroto, frijol viña, guandú, Y que el poroto, el frijol y el guandú están todos los días en nuestra mesa. correcto. Y, Tenemos un déficit y eso en se ha ese. dejado de producir en tu zona, en tu circuito. Sí, bueno, se produce, pero no al No a la punto cantidad de la como para cantidad tener esa que se libertad. consume, correcto. Y mira, a partir de allí, de esto que me estás contando, quiero que revisemos tus ideas, lo que te gustaría llevar a la asamblea. Entre esos está industrializar el sector agrícola y
quisiera entender qué es para poder detener esa deserción que me cuentas que te preocupa. Claro. ¿Cómo Mira, lo harías? bueno, primero mediante leyes, porque es la función de todo diputado es legislar para mejorar la calidad de vida de todos los panameños. O sea, de ahí parte todo. Entonces, al momento de yo querer industrializar mediante leyes que impulsen y promuevan y garanticen esta industria, es porque, para poner un ejemplo de la vida real, nosotros le vendemos el plátano a Costa Rica y Costa Rica nos vende los platanitos. Entonces, eso es lo que yo quiero implementar aquí, especialmente en el circuito 71 y en todo el país, ¿por qué no? Tener esa autonomía de poder nosotros cosechar e industrializar ya el producto final que se lleva al ¿Qué consumidor. producto crees que nosotros hemos ignorado o infravalorado del que le podemos sacar más provecho aparte del plátano, por ejemplo? Sí, bueno, el maíz, el maíz que para mucha gente se va a sorprender cuando yo diga estas estadísticas, que más si son de los Santos, porque hay que resaltar esto, que la mayor producción, casi el 96% de la producción de maíz está entre Herrera y Los Santos, mayoritariamente Los Santos. A lo mejor el santeño que escuche esto dice, pero no, si aquí se siembra maíz en cualquier potrero, pero a nivel nacional sí tenemos un déficit, no somos soberanos en cuanto al maíz, principalmente de producción animal. Entonces, todo esto pues se puede solucionar, ya existen pues la opinión de los mismos productores, de profesionales, de ingenieros, agrónomos y toda la gente idónea de esto, que ya se tiene un paso a paso de cómo solucionarlo y llevarlo a la realidad mediante leyes, en este caso, y pues darle esa industria y pasar de agro a agroindustria. Eso es lo que Que se es algo quiere. que no tenemos, Es lo que que no no tenemos tenemos. hoy. Pero Correcto. entonces las instituciones que tenemos, ¿qué hacen? O sea, están allí simplemente porque existen y ya está. O sea, te lo pregunto porque, claro, tenemos un Ministerio de Desarrollo Agropecuario, un instituto que debería promover la investigación y que la historia que tú me estás contando aquí fuera otra, no esta. Sí, pues, correcto. Así en muchos casos, pues muchos productores, agricultores, se me expresan su descontento con relación a esto, porque una de las funciones principales, en el caso del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, por ejemplo, es acompañar al productor no solamente con insumos, porque son necesarios, Sino también indiscutiblemente. el acompañamiento Cl- de entrenamiento, de claro, capacitación continua. Eso no técnico, existe. empoderarlo, darle información valiosa que ellos puedan aprovechar e incluso en nuevas tecnologías, ¿por qué no? Claro, tú como científico Claro, lo entiendes mucho mejor, ¿no? sí. También quieres que se promueva una autoridad regional del agua de los Santos. Esto de una autoridad regional, esto es separarlo del Instituto de Acueductos y Alcantarillados y hacer una exclusivamente para tu región. Sí. ¿Por Bueno, qué hacerlo allí y de esa forma? bueno, partiendo de que a nivel de planeta, o sea, el 97% del agua es salada, el 3% es agua dulce, el 79% de ese 3% está congelada, el 20% de ese mismo 3% es agua subterránea y el 1% de ese 3% es el agua superficial que vemos en el río La Villa, el río Guararé. Entonces, eso es muy importante que se aproveche porque hay mucha gente que piensa que no, que aquí en Panamá hay escasez de agua. No hay escasez de agua. O sea, tenemos ya cuantificados más de 119 millones de metros cúbicos de agua en Panamá, entre lo que cae en forma de precipitación y el agua subterránea. Porque también hay que resaltar que si tenemos estas dos cosas, en el año llueve de 1000 a 2000 milímetros de agua en la zona baja, de 2000 a 3000 en la zona alta. Entonces, ¿cuál sería la propuesta ya Ujú. para aterrizar como solución? Crear una ley que promueve y garantice la creación Ujú. de mini presas, porque ya hay un plan, el plan de seguridad hídrica que está desde 2016 Pero y nunca se ha esto no llevado. se puede ejecutar desde el IDAN. Podría,
podría ejecutarse, como no. Y eso también va enlazado con otra de las propuestas que también mencioné ahí, que es una ley de monitoreo para distribución, cantidad y calidad de recursos hídricos. Porque, por ejemplo, ¿por qué esta empresa que casualmente nos dejó hace días atrás con 11 horas sin suministro eléctrico, tiene la capacidad y la tecnología para detectar dónde se quema un transformador, dónde hace falta electricidad? Eso también se puede implementar en el caso del agua. ¿Ves? ¿Crees que hay un bache sumamente gigante en materia de administración de agua que tenemos en el país? Sí, administración. Porque si lo vemos desde el punto de vista, imagínate que abrimos una cuenta bancaria, una cuenta de ahorro. Cuando hay exceso o cuando se tiene, tú depositas, ¿no? Y cuando hay escasez, uno hace un retiro. Lo mismo aplica para el agua. Aquí en Panamá llueve, pero cuando llueve son palos de agua que caen. Sí es cierto que hay un periodo largo en donde hay sequía, fenómeno del Niño, pero se nos escapa el agua. Ese es el problema, la administración del agua. Habría que ponerle mucho ojo, sobre todo porque ahora se nos avecina un fenómeno que promete que no va a llover de la forma en la que esperaríamos. Así Mira, es. todas estas propuestas que tienes, Euribiades, si logras llegar a la asamblea y te toca llevarlas, vas a tener que enfrentarte a negociaciones, a momentos críticos para poder sacarlas adelante. Te invito a que tomes un papel de esta urna de cristal. Allí hay 3 situaciones que son situaciones basadas en hechos reales. No hay respuesta buena ni respuesta mala, sino te enfrentarás a una situación donde se pone a prueba pues tu capacidad de resolución de problemas o tus conflictos éticos, si en Ok, su momento pueden llegar. Así que pues te invito a que tomes una, ok. que la leas a micrófono y cuando estés listo pues nos digas la respuesta. A ver, dice, se necesita hacer un traslado urgente de partida. Debes decidir entre enviar el dinero al programa de becas para científicos panameños o el programa de becas para estudios artísticos. ¿A cuál dejas sin dinero? Claro, porque tienes que decidir el uno o el otro. Científico, A los a científicos los les... científicos. ¿Por qué? Tú vienes Sí, del gremio científico. sí, mira que a pesar de que yo, pues de que soy músico, casualmente, y a lo mejor yo quisiera, pues, desde el día uno llegar a la asamblea y decir que voy a impulsar el rock, que voy a industrializar el rock, pero al mismo tiempo estoy consciente que la música no es prioridad. Hoy por hoy la música no es prioridad. Hay cosas que están por encima de la música. Y como músico, y aunque yo sea músico y mis colegas músicos a lo mejor se Claro. caerán de espalda, pero con toda honestidad y humildad se los digo, hay prioridades en el caso de las becas para el área científica que yo considero que son prioridad, por más que yo viva y ame la música, que están por encima. Pero eso es en este momento. La situación del país te lleva a decir, necesitamos que los científicos se preparen. Definitivamente, Es lo primero que harías. lo primero. Mira, vamos a hacer un repaso por palabras rápidas. Me dices lo primero que se te viene a la mente. Puede ser una palabra, puede ser una frase, lo que sea que se te Ok. venga a la mente. Ok. Red Hot Chili Peppers. Buena vibra. Gallino picao. Picao, picao. Tradición. La Villa de los Santos. Cultura. Río Oria. Mi hogar. Calle Arriba. Conflicto. ¿Por qué conflicto? Es que, pues es que mi familia materna es calle abajo y mi familia paterna es calle arriba. Entonces imagínate, eso es un conflicto. Por eso es que tocas rock. Por eso es que toco rock. Yo no me voy a meter en un problema de murga que va. Bueno, no te metes en un problema de música, pero te metes en un problema de asamblea. No, Tito Afú. uy, clientelismo. Ministerio de Gobierno. Mm, Los silencios dicen mucho, ¿eh? que estoy pensando
para que no me censuren, porque cuando las palabras que se me pasan, vamos a decir corrupción. Euribiades, antes de despedir el programa, decíamos que nos trajeras un objeto que te representara y que cuando lo viéramos dijéramos, oye, si lo volvemos a ver en algún momento de la vida, ese es Euribiades, pero que narra tu historia, que no nos los dejaras ver hasta cuando te lo pidiésemos en el programa. Queremos ver qué has traído. Ok. Que como todos los invitados ha hecho la tarea muy bien, lo ha traído muy, muy bien guardado. Y eso se agradece muchísimo. Se agradece muchísimo. Y además ha viajado desde la tierrita. Ya yo eché lo... Miren qué es. Un sombrero pintado. ¿Qué representa esto para ti, Euribiades? Son mi vida. O sea, más que el valor de lo que significa, de la tradición, la cultura, es quién me lo regaló. Ese sombrero me lo regaló mi abuelo materno, quien en vida se llamó Euribiades Madrid Barrios. Todo lo que soy hoy, todo lo que poseo en cuanto a valores, carácter, responsabilidad, disciplina, consistencia, se lo debo a ese señor. Pues fue el que me crió y a lo mejor si no fuese por él, o sea, no estuviera con vida hoy en día, no estuviera aquí conversando contigo y a él le debo pues todo lo que soy, a mi abuelo. Qué bonito, los abuelos deberían ser eternos. Correcto. Euribiades, el sombrero significa mucho para el hombre campesino. Sí. Significa, es identidad, Es una identidad. Es pasión, dice quién eres. Euribiades, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Caras Nuevas, ha sido un gustazo tenerte aquí con nosotros. Bueno, ya ven, hemos estado hoy en Los Santos, en las tablas, en ese circuito del que es Euribiades, y el mapa que viene a continuación es el recorrido que llevamos haciendo durante todo este tiempo en Caras Nuevas a lo largo del país. El próximo domingo estaremos visitando otro circuito electoral. Si quieres saber cuál es, la invitación ya está echada. Te veo el otro domingo aquí en Caras Nuevas, el video podcast donde conocemos a esos candidatos jóvenes que se postulan por primera vez al cargo de diputado hacia la Asamblea Nacional. Te veo el próximo domingo. Gracias por estar con nosotros.